Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, noche con la que se inicia la semana para nosotros y en la que de nuevo, bueno, pues desgraciadamente tenemos que continuar hablando del coronavirus. Pues esa pandemia que azota al mundo en general, a España en particular y que en nuestro país entra en una nueva fase, en la fase judicial. Conocíamos hasta ahora la fase sanitaria. Conocíamos también la fase económica y ahora conocemos la fase judicial que conlleva ceses. Ya saben que se cesó a un mando de la Guardia Civil por parte del ministro Marlaska, del ministro del Interior. A continuación, pues otro alto mando de la Guardia Civil presentó la dimisión y ahora, bueno, pues el ministro Marlaska parece que les promete a los guardias una subida de sueldo. Dice un himno muy conocido en España, que además es el de la Benemérita: viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. 4 cosas: viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¿La cumplimos todos, estas 4 cosas, incluso los más altos del escalafón político? Ahí dejamos la pregunta. Hoy tenemos tema que tiene que ver con Cataluña, tema que tiene que ver con la hostelería y tema que tiene que ver con la solidaridad en un programa que, como siempre, ya comienza con ¿qué? Con la cabecera. Hasta ahora. Bueno, pues dentro de ese recorrido que realizamos cada semana por distintos puntos de la geografía española y también, la geografía mundial, contactando con distintos asturianos que se encuentran viviendo de distintas maneras esta pandemia del coronavirus. Hoy queremos trasladarnos esta noche hasta Barcelona, ya que la ciudad condal, paradójicamente, es la única ciudad española en la que, bueno, pues sus habitantes no pueden salir del casco urbano. Han avanzado a fase 1, pero por unas disquisiciones de si tiene que ser por área sanitaria o por área geográfica. Bueno, el caso es que no lo están pasando muy bien los habitantes de Barcelona, dentro de lo mal que se está pasando en todos los países en general, en España en particular, con el tema del coronavirus. Bueno, para tocar de cerca, para conocer esa radiografía, esa foto fija de Barcelona, tenemos esta noche al otro lado de la línea a Carlos Conde. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Asturiano de Luanco, residente en la ciudad condal desde el año 2006. ¿Me equivoco? Correcto. Correcto todo. Bueno, pues entonces, Carlos, ¿qué ambiente se respira en Barcelona? ¿Cómo se está llevando el tema del coronavirus y esa desescalada por fases que parece que para vosotros es distinta? Bueno, en este sentido yo creo que a partir de ayer que conseguimos pasar a fase 1, ¿no? Pese a estas cuestiones que comentabas ahora, Juan, la verdad que yo creo que se vive con un poco más de optimismo, ¿no? Estábamos ya acostumbrados de alguna forma a etapas anteriores, de semanas, de meses anteriores, donde se veía una ciudad de Barcelona prácticamente casi fantasma o apocalíptica, ¿no? Con imágenes de la avenida Diagonal o de la Gran Vía totalmente vacías. La verdad es que daba un poco de desasosiego, ¿no? Entre comillas, porque una ciudad pues normalmente muy bulliciosa o llena de gente y verla totalmente vacía, sin sus míticos turistas, ¿no? Entre comillas, pues también lo que hacía era transmitirnos, ¿no? Una sensación de extrañeza y de un poco de no saber exactamente cuánto tiempo iba a durar esta sensación. Ahora, a partir de ayer, sí es verdad que además los días nos acompañan. Hoy ha habido un día espectacular de sol y también anima a que las personas pues cada vez salgan más a las calles, y sí es verdad que vemos de alguna forma un ambiente más tranquilo, más jovial y de más ánimo en las calles de Barcelona. Barcelona es una ciudad mediterránea, con lo cual, bueno, pues el carácter que le imprime pues esa cultura, como digo, del Mediterráneo es de ciudad abierta, de ciudad de contrastes, de ciudad de intercambio, de culturas, de materiales, de comercio. ¿Se recupera? ¿Crees que se podrá recuperar poco a poco? Empiezan a haber cosas, ya las terrazas, ¿no? Empiezan ya a abrirse, hay compromisos por parte también
del Ayuntamiento de Barcelona y su alcaldesa Ada Colau para de alguna forma incrementar el número de mesas que se podían poner en la vía pública, que era hasta el momento un tema prácticamente tabú del que no se quería hablar. Y a partir de ahora, precisamente para ayudar a todo el tema de locales, de restaurantes, de bares, se empieza a hablar de alguna forma de un incremento de capacidad dentro de las terrazas a costa, ¿no?, de cierre de algunos de los carriles de vehículos de la ciudad. Este tema de vehículos y demás es una de las cosas que también nos ha llamado más la atención a la gente que vivimos en Barcelona, porque desde hace ya bastantes semanas el tráfico ha descendido muchísimo, ¿no? Y todo el tema de tráfico aéreo, incluso también, que siempre normalmente ves, ¿no?, la línea del horizonte de Barcelona llena de aviones, ¿no?, dispuestos a aterrizar en el aeropuerto del Prat, y que durante estos días pues ha desaparecido. Esto también pues nos ha permitido también generar, obtener, ¿no?, una mayor calidad del aire, ¿no? Ahora estos días parece que se respira mejor, la calidad del aire es mucho más, tiene una mayor calidad, alcanzando cotas pues casi de zonas como la Cerdaña aquí en Cataluña, y en este aspecto pues sí que hemos ganado. A nivel de comercios, a nivel de hoteles, ¿no?, uno de los grandes negocios, ¿no?, de lo que es la ciudad de Barcelona, veíamos, ¿no?, desde nuestras ventanas, desde nuestros balcones durante esta pandemia, pues hoteles, ¿no?, insignia, como puede ser el Hotel Vela en la playa de la Barceloneta, dibujando, ¿no?, un corazón con luces y sombras desde las ventanas del hotel. Y a partir de ahora, poco a poco, parece que todo el tema de la actividad económica, ¿no?, en una ciudad eminentemente turística como Barcelona, pues empieza a arrancar, digamos. Claro. Bueno, empieza a arrancar el turismo, esperemos que comience a arrancar el comercio también. Quería preguntar también por otro tema. Bueno, desde hace semanas, meses, durante meses, casi durante años, todo lo que llegaba, noticias que llegaban de Barcelona tenían que ver con el famoso Procés, bueno, con todo esto. ¿Los barceloneses han dejado aparcados estos temas del independentismo para centrarse en el tema del coronavirus, o se sigue con ese asunto? Yo creo, Juan, que se ha aparcado, porque al final yo creo que es una cuestión de prioridades también de las personas que vivimos aquí en la ciudad, y claramente ahora los intereses y las preocupaciones, ¿no?, de las personas, de los barceloneses y barcelonesas, partían, ¿no?, o estaban en todo el tema de la gestión del coronavirus, donde ha afectado mucho y muy fuerte, especialmente en lo que es la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. No sé si lo han eliminado o aparcado, porque ¿no?, durante estos días encontrábamos, ¿no?, los bloques, ¿no?, entre el doctor Fernando Simón y el doctor Oriol Mitjà, que era la opción más ponderada, ¿no?, por el govern de la Generalitat. Pero sí que creo que, pese a esto, de alguna forma, la preocupación por el procés al menos ha dejado un poco más aparcada, porque creo que la gente tenía su cabeza puesta en un problema tan serio como ha sido el tema de la pandemia del coronavirus, y necesitaban soluciones y respuestas para intentar combatir y erradicar, ¿no?, esta pandemia tan complicada que hemos vivido y que continuamos todavía viviendo. Y yo podría decir que sí, en mi opinión se ha dejado un poco aparte, o al menos se ha desdibujado un poco esa idea, ¿no?, o esas noticias no tan recurrentes del tema del procés, que nos habían de alguna forma despertado, ¿no?, cada día durante los últimos meses, donde se habían vivido pues etapas pues realmente bastante broncas. Claro, bastante broncas. Bueno, por otra parte, el gobierno de la Generalitat ha pasado del España nos roba y el España nos mata al españoles venid a veranear a Cataluña. Resulta paradójico, ¿no? Bueno, yo creo que al final Cataluña, como tierra, como espacio a conocer o a descubrir, creo que realmente merece mucho la pena como territorio, como te comentaba, sí, Juan, y animaría, ¿no?, a todos los asturianos y las asturianas a que ellos saquen directamente sus propias conclusiones. Si quieren venir aquí a Cataluña, creo que es un lugar fantástico para pasar las vacaciones, desde la zona de los Pirineos, la zona de la Costa Brava y otras tantas zonas maravillosas por conocer.
y creo que es una buena tierra y animaría a todas las personas a que vengan, a que saquen sus conclusiones, a que la vivan, a que la gocen y como mensaje un poco de una persona que lleva viviendo desde el año 2006 aquí y que ha sido realmente pues muy bien tratado, es el mensaje un poco que me gustaría trasladar. Pues con esa reflexión y ese mensaje nos quedamos. Carlos Conde, asturiano del Luanco, como él nos dice, desde 2006 en Barcelona capital. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, que paséis de fase rápidamente y que podáis, bueno, pues también salir del casco urbano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues continuamos. A vuelta de publicidad continuamos. Bueno, pues dentro de esta desescalada por fases que está afrontando toda España en general, Asturias en particular, bueno, pues el paso a la fase 2, pues nos ha traído pues una novedad, y es que no todos los hosteleros pudieron abrir sus negocios a la vez. Algunos tuvieron que esperar hasta ayer, lunes 25, para abrir sus puertas, porque es que las cuentas no cuadraban. Aquella primera decisión o primer anuncio del gobierno de abrir con 1/3 de la terraza, después ampliable al 50% de la terraza, bueno, pues hubo que esperar, muchos tuvieron que esperar a esa fase 2, donde también se pueda comenzar a atender a los clientes en el interior del local, aunque con muchas restricciones, aunque sin usar la barra. Bueno, están siendo momentos difíciles, pero los hosteleros tratan de volver a la normalidad. Y no estamos hablando de grandísimos complejos de hostelería ni de negocios de reputados chefs de la cocina internacional, de esos que una botella de vino te puede valer el sueldo de 3 meses. No, estamos hablando de esos negocios donde te tomas un café por la mañana de la que te vas a trabajar, o donde te tomas a lo mejor una cerveza al día que hay... bueno, pues los críos descansan del colegio, bueno, pues distintas, cada uno con su propia historia, de hosteleros que son casi más vecinos que un negocio en el cual, bueno, pues consumir. Como exponente de ellos, pues vamos a hablar a continuación con Francisco Valdés. Él es hostelero en Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿cómo fue esa vuelta a la nueva normalidad con esas restricciones? ¿Cuáles son las restricciones que hay que observar ahora dentro de los locales hosteleros? Hombre, pues un poco complicado, pero bueno, lo vamos llevando. Mientras mantengamos la distancia de seguridad, en principio no hay problema. Bien. Hay que separar un poco más las mesas, pero bueno, el aforo dentro del local sería el 40% y no se podría utilizar la barra. Bien, se puede utilizar, es decir, el interior del local hasta el 40% en mesa, no en barra. ¿Y en terraza cuál es la normativa en Oviedo? Bueno, el ayuntamiento permitió doblar las mesas, o sea que los locales podrían tener permitido tener las mesas que tenían antes, pero con 2 metros de distancia, 1,5 metros, 2 metros. Han sido días, semanas muy difíciles para los hosteleros más pequeños, para los hosteleros, llamemos así, de barrio. Entiendo que para todos en general, pero para los más pequeños en particular. Pues sí, bueno, en general es malo para todos, pero bueno, vamos saliendo adelante. Los pequeños, pues, bueno, tenemos que seguir pagando, hay que seguir pagando autónomos, hay que seguir pagando alquiler, pues entonces, bueno, vamos tirando como podemos. ¿Habéis recibido ayuda de algún tipo? Me refiero, por ejemplo, las comunidades de vecinos donde se ubica la terraza, la cafetería, ¿se han brindado a que ocupéis más terreno o más espacio del que se ocupaba normalmente? ¿Os han puesto algún inconveniente? No, inconveniente ninguno, todo lo contrario. La verdad es que muy bien. Nos han dejado ampliar, coger más terreno, entonces no tenemos ningún problema. Se agradece, la verdad. Entiendo que en tu caso, como en el de otros muchos, por muchos barrios, tus clientes son mayoritariamente vecinos. Durante estos días, semanas, que los negocios no abrían, ¿qué os decían? Que cuando íbamos a abrir, la verdad, que cuando íbamos a abrir, que tenían ganas ya de venir y bueno, sí que es verdad que la gran mayoría son vecinos de aquí del barrio y bueno, la verdad es que se agradece. ¿Había ganas de bar
Los obetenses, los asturianos, ¿tenían ganas de VAR? Muchas. Claro. Y ahora, de aquí para arriba, si alcanzamos rápidamente, se habla de acortar los plazos, si alcanzamos rápidamente la fase 3, ¿qué va a significar para los negocios? Hombre, espero que ya poder permitir el aforo dentro completo y poco a poco pues recuperando. Mientras no volvamos atrás, todo va bien. Claro. ¿Teméis que pueda ocurrir como cuando la ley del tabaco, que hubo que adecuar los locales separando entre fumadores y no fumadores y después no hay fumadores? Hombre, espero que no, porque si no va a ser una gran inversión y lo que dices tú, luego si no vale para nada, pues es un dinero perdido. Bueno, pues Francisco Valdés, hostelero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por mostrarnos lo que fue, bueno, pues esos días, semanas difíciles, donde los recibos continuaban llegando, el recibo de autónomos, el recibo del local, y que ahora se trata de recuperar la normalidad. Bueno, pues en este caso él es solo un exponente de la situación que están viviendo muchos hosteleros, no solo en Asturias, sino también en el resto de España. Decía una canción, nos vemos en los bares, supongo. Bueno, pues está prácticamente en el ADN del español el verse dentro de los bares, tomarse algo y, ¿por qué no?, hablar un poquito en voz alta y comentar el partido y polemizar y leer el periódico para tres a la vez y esas cosas que poquito a poco se irán recuperando. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por atendernos. Gracias. Buenas noches. Y es que todo consiste en recuperar la confianza. Confianza, la materia que nos une, es el vídeo que ha editado, bueno, pues OTEA, la patronal de la hotelería y la hostelería en Asturias, y que les ofrecemos a continuación. En estos tiempos difíciles, de sacrificios y cicatrices, queremos proponer un brindis por aquello que hoy nos une, por la materia que siempre nos ha unido, la confianza. Confianza en nuestra tierra y confianza en ti, porque tú nos regalaste tu tiempo más preciado, tus secretos, tus preocupaciones. Soñamos juntos con el gol de la victoria y hasta nos confiaste las llaves de tu casa. Nos dejaste sorprenderte una y otra vez y juntos hicimos nuevos amigos. Estábamos ahí en el momento de la gran pregunta y luego nos entregasteis un día único de vuestra historia. Tuviste claro que no te fallaríamos aquella noche y confiaste en que seguiríamos a tu lado aún sin vernos. Creíste tanto en nosotros como nosotros lo hacemos en ti. Ahora más que nunca necesitamos que sigas confiando en ti y en nosotros. Brindemos por la confianza, la materia que nos une. Bueno, pues ya casi antes de afrontar la recta final del programa de hoy hay que hablar de actualidad, una actualidad que nos viene marcada por Javier Neira y sus habitantes u ocupantes del búnker, ese búnker diseminado por la acción de los malvados, esa guerra química y bacteriológica, el NBQ, que llaman nuclear, química y bacteriológica, NQB en este caso. Bueno, buenas noches, Javier. Hola Juan, buenas noches. Aquí estamos en el búnker disperso, preparados para entrar ahí a la emisión habitual. Vamos a hablar del virus, pero también de la peatonalización de Oviedo y de otras cosas. A ver si los misiles enemigos nos dejan. Hasta ahora mismo, Juan, un abrazo. Bueno, pues continuamos. Después de los anuncios, el programa de esta noche. Vamos a entrar ya en la recta final del mismo. Bueno, veíamos a los hosteleros, bueno, que como ven, tratan de recuperar paso a paso la normalidad perdida, van caminando hacia esa nueva normalidad. Bueno, quienes continúan con su trabajo, con su empeño diario, son las personas que en nuestro país son solidarias. Y es que España es un país tremendamente solidario. Es un país en el cual solamente hace falta abrir un libro de historia para darse cuenta que cuando las instituciones o los gobernantes fallan, es bueno, pues el pueblo llano quien agarra el toro por los cuernos y se presta ayuda
unos a otros para tratar de salir adelante. Bueno, la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias, a través de la Asociación Ares de Reservistas Españoles, colabora con el proyecto solidario 100.000 croquetas, sí, 100.000 croquetas, 100.000 sonrisas, entregando, bueno, pues lotes de croquetas ultracongelados a la Cocina Económica de Oviedo, porque, ojo, atención, la Cocina Económica de Oviedo no solamente está sirviendo a aquellos que son pobres de solemnidad y que toda la vida fueron pobres. No, está sirviendo a personas como usted, como yo, a los cuales el coronavirus les ha dejado sin trabajo, a gente que no percibe ni un solo euro y que tiene que formar cola delante de estos comedores para poder llevarse algo a la boca tanto ellos como sus familiares. Bueno, para hablar de este proyecto tenemos al otro lado de la línea y saludamos a Benigno Maujo, que es el presidente de la Asociación de Reservistas en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues Benigno, ¿en qué consiste? 100.000 croquetas, perdón. Hay dos palabras que yo me cuesta pronunciar, croquetas y programa. Bien, tengo que frenar la velocidad cuando llego a croquetas y programa. Bien, ¿en qué consiste 100.000 croquetas, 100.000 sonrisas? Pues muy sencillo, es un proyecto solidario que llegó a la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias para ofrecerlo a entidades de carácter social y, como muy bien decías, pues el que llegara a través de ellas a muchas personas que por la tremenda crisis nacional en la que estamos lo precisan, ¿no? Y la Delegación de Defensa se puso en contacto con la Asociación Ares de Reservistas Españoles para proceder a la distribución. Es decir, nosotros lo que hacemos es el control logístico del transporte y la distribución a entidades, como digo, de carácter social. Hemos hecho, en primer lugar, a la Cocina Económica de Oviedo, y en breve pues se repetirá en diferentes cocinas económicas y entidades de otras localidades de Asturias, señaladas siempre por el proyecto solidario. Los reservistas lo que hacemos aquí es la tarea de poner a unos en contacto con otros y, como digo, de toda la operación logística y la distribución y el transporte desde el punto donde están estos bienes, estos alimentos, a su destino final. Claro. Bueno, entiendo que cuando llegáis, por ejemplo, a la Cocina Económica de Oviedo, como es el caso, o a otros proyectos solidarios, bueno, pues charláis un poquito con la gente que recepciona el material. ¿Qué historias os están contando? ¿Qué drama humano se está viviendo en estos lugares? Sí, es tremendo. La verdad es que multiplicaron exponencialmente las comidas que dan, y no solamente las comidas, porque ahora mismo en las cocinas económicas, o hasta ahora, hasta la semana pasada, no tenían el comedor abierto por las cuestiones sanitarias, y lo que hacían era distribuir en Oviedo casi más de un centenar de comidas en tupper a las personas que lo necesitaban, y además lotes de comida para que lo preparen en el domicilio. Y lo que muy bien decías, no estamos hablando de pobres de solemnidad, los clásicos pobres que veíamos en la cocina económica. Hay personas absolutamente normalizadas que, fruto de esta crisis nacional, pues tienen que elegir entre pagar la hipoteca o el comer. Y gracias a la labor de la cocina económica, de muchas cocinas económicas en Asturias, y de tantas entidades de carácter social, y sobre todo, no lo olvidemos, a proyectos solidarios como el de 100.000 croquetas, 100.000 sonrisas, que desde el punto de vista publicitario es tremendamente acertado, y como otros, como Central Lechera, como Rustic King, que nos apoyaron y que nos hicieron donaciones. Gracias a eso, pues es mucho más fácil para estos colectivos sociales el poder dar lo que vienen haciendo desde siempre. Lo que pasa es que ahora mucho más, que es el dar sonrisas y el ayudar a las personas que lo necesitan, una cosa tan elemental como es el comer.
Claro. Hace unas semanas, en una de estas ruedas de prensa telemáticas que tenían lugar en Moncloa, le preguntábamos al ayudante, aquel día, al ayudante del jefe del Estado Mayor de la Defensa, por el papel de los reservistas. Nos decía que se habían activado, bueno, pues los correspondientes al cuerpo de sanidad, y que los demás que estaban ahí, bueno, pues en una reserva, listos para si se les requería, bueno, pues ser utilizados. Es así, ¿no? Es decir, en España no hay muchos reservistas, pero los que hay, ahí están, como haciendo el símil futbolístico. Si el que está de titular pide el cambio porque cayó lesionado, para salir al campo y cumplir, ¿no? Sí, parecido. Quiero aprovechar además expresamente para agradecer a esa Asturias y a ti de manera particular el habernos dado visibilidad en esas ruedas de prensa, como bien decía Moncloa. Sinceramente, muchas gracias. Los reservistas, al margen, como dices, de las activaciones, que eso es nuestra labor fundamental como reservistas, incorporarnos al ejército cuando se nos requiere, y que hay muchos compañeros que están activados también en la UME y en otros destinos ahora mismo. Además de eso, lo que hacemos es, ya casi como titulares, no formando parte del banquillo, como titulares, claro. Hemos dicho que bueno, nos hemos tenido que reconvertir desde el mes de marzo para acá. Date cuenta que teníamos organizadas actividades, como venimos haciendo habitualmente, de tiro, teníamos un campeonato nacional de tiro, un raid, defensa personal, libros, conferencias. Lo hemos tenido que suspender y nos hemos readaptado a la situación. ¿Pensando en qué? Pues en nuestro compromiso de servir aquí en España, básicamente. Y servir a España es tanto como decir servir a los españoles. Y ahora mismo, como digo, en esta crisis nacional, pues llevados de nuestro compromiso que nos impedía estar impasibles, pues dimos un paso al frente y nos dirigimos, en primer lugar, como decías, al Ministerio de Defensa, a nivel nacional, a través de nuestro presidente nacional, para decir que estamos aquí para lo que fuese necesario. Y a nivel regional, a la Delegación de Defensa, que rápidamente recogió el guante y ya estaba haciéndolo antes porque tenemos una relación magnífica con la delegación, y nos pusimos a colaborar y a trabajar con entidades sociales como Cruz Roja, Asociación Española contra el Cáncer, Banco de Alimentos, Cocinas Económicas, etc. Claro. Y hemos llegado ya, desde marzo que empezamos hasta ahora, casi, como digo, como titulares, hemos repartido más de 25 toneladas de material y de alimentos de primera necesidad, que son bastantes toneladas, de más de 25 toneladas. Ahí tenemos que agradecer mucho, pues, a todas las entidades que colaboraron con nosotros y a las que hemos ayudado. Y entre ellas un convenio que hemos firmado con la Fundación Mareo Real Sporting de Gijón, donde ahí distribuimos casi 18 toneladas de productos lácteos entre diferentes entidades de carácter social que bueno, volaron en un día y medio prácticamente. Claro. Venimos a la situación sanitaria, bueno, parece que va en aras en cifras de curarse, de solucionarse, perdón. Cada vez son menos, afortunadamente, los fallecidos, aunque mientras que haya uno, pues seguirán siendo bastantes. La situación económica parece que es ahora donde se presenta el frente de batalla. ¿Estaréis ahí para lo que sea menester? Es decir, esto puede ser, vamos a utilizar el símil que vosotros conocéis mejor que yo, la punta de lanza de lo que va a venir a continuación, el estar pendientes de los más necesitados. Sí, nosotros evidentemente no somos una ONG, nosotros somos reservistas y, como decía al principio, nuestra misión es el compromiso que firmamos con el ejército y el compromiso que firmamos, que lo tenemos ya firmado desde el corazón y desde la sangre, con España, que, como digo, es con los españoles. Y siempre que se nos necesite, ahí estaremos. E insisto, al margen de las activaciones, que hay compañeros que están activados, y al margen de nuestro trabajo. Es una cosa que hacemos por compromiso, por convicción, y al margen de con total libertad, con total disponibilidad y de manera muy gustosa. Yo creo que de esta crisis hay lecciones que pueden salir muy bien y que pueden llegar para quedarse. Una de ellas es este sistema de videoconferencias. ¿Cuántas reuniones hemos mantenido? Sí. De hecho, hemos organizado hace poco una sesión de conferencias, unas jornadas
sobre historia militar online, que está bien, y sobre todo que nos hemos dado cuenta de lo necesario que son muchos colectivos. Ya lo sabíamos, colectivos sanitarios, los trabajadores que estuvieron en primera línea y que siguen estando, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, sobre todo, arrimando el asco a nuestra sardina como reservistas, las Fuerzas Armadas. Hemos visto cómo las Fuerzas Armadas hicieron labores, se desplegaron en todo el territorio nacional, no solamente la UME, todas las unidades prácticamente del Ejército, y de manera especial tenemos que recordar y reconocer la labor que hizo el Regimiento Príncipe número 3 aquí en Asturias, no solamente desde el punto de vista de la desinfección de centros públicos y centros oficiales y lugares multitudinarios, sino también en el control de tantas movilidades y, en definitiva, ayudar, que es para una de las cosas importantes por las que está el Ejército dentro de la misión de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso es una cuestión que tenemos que reconocer y creo que es una de las cosas positivas que podemos sacar de eso, que se haya visualizado algo que, por otra parte, el Ejército venía haciendo desde siempre y que ahora lo hemos visto pues mucho más palpable, mucho más a flor de piel. Y ahí los reservistas estaremos siempre, y la Asociación Ares de Reservistas Españoles estaremos siempre pues para lo que se nos pida. Como dice nuestro lema, siempre dispuestos. Siempre dispuestos, como el resto de las Fuerzas Armadas que con esta operación Balmis a la que se refería Benigno, bueno, pues incluso pusieron un espejo frente a aquellos considerados desde tiempos ancestrales como los solidarios oficiales, pero que en esta ocasión, bueno, pues brillaron por su ausencia. Tuvieron que ser los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los que prestaron esa ayuda que en otras ocasiones, bueno, pues parece que está siempre adjudicada y siempre acapara titulares de prensa. Benigno Maujo, presidente de la Asociación de Reservistas en Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Mandaros un abrazo, felicitaros por la labor que estáis realizando en favor de las personas que lo están pasando mal y que, recalco, puede ser cualquiera de nosotros, porque la crisis económica puede llevarnos por delante a cualquiera. Puede ser su vecino de la puerta de enfrente quien lo esté pasando verdaderamente mal y necesite esa ayuda. Como decían el otro día, leía en prensa, hay que tener mucho valor para ponerse en la cola de recoger comida y que tus vecinos te estén viendo. Bueno, pues valor no, porque ninguno pierde su trabajo por iniciativa propia. Benigno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Pues con Benigno Maujo y los reservistas en Asturias y esa operación solidaria de 100.000 croquetas, 100.000 sonrisas, llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos recordándoles que mañana volveremos, será a partir de las 10 de la noche, como siempre, aquí en el YE de Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención. Y con respecto a la pandemia, ya lo saben, vamos a ganar porque somos España. Hasta mañana a las 10.